nosotros vía telefónica desde la Ciudad de México. Señor senador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todo su auditorio. Señor senador, con toda seguridad, ¿usted ya tiene alguna opinión o alguna posición con respecto a la iniciativa de reforma sendaria enviada por el presidente el día de ayer? Sí, mira, en primer lugar, sí. Si uno toma el mensaje, me parece que no hay opción más que coincidir con los propósitos que se anuncian. Sí. Se anuncia un propósito de progresividad, que es un propósito que establece la propia Constitución, que paguen proporcionalmente más los que más ganan. Se habla de simplificación, todos estaríamos de acuerdo en la simplificación. Se habla de reducir privilegios, todos estaríamos de acuerdo con eso. Pero ya cuando uno entra al contenido realmente de cómo quieren lograr eso, me parece que tiene varios temas que tiene que ponerse bajo la lupa y que van a causar una grave afectación. Fundamentalmente la carga va sobre la clase media y los causantes cautivos. Ese es el principal problema. Los causantes cautivos, aquellos fundamentalmente que trabajan para un patrón y que les descuentan de su sueldo los impuestos. Estamos hablando que se van a subir los impuestos para las personas que ganan ahorita aproximadamente unos 28,000 pesos netos, es decir, 40,000 pesos brutos. Les van a subir 2% de impuesto, pero no solo eso, sino adicionalmente en el tema educativo se le dan dos golpes muy fuertes a la educación privada. Y la educación privada es la opción para muchísima gente, sobre todo a nivel universitario. Las gentes que no puedan ya pagar la universidad privada, pues seguramente serán rechazados de las universidades públicas que están totalmente saturadas. Y eso es una grave consecuencia. ¿Cuáles son los dos golpes que se le dan a la educación privada? Primero, se había logrado ya que como la gente que paga sus impuestos contribuye para la educación, pues que fueran deducibles de impuestos los gastos hasta cierto límite en colegiaturas. Se quita esa deducibilidad. Pero además se le pone IVA a las colegiaturas, es decir, a partir de que si se aprobara esta reforma, a partir de que se apruebe, del 1 de enero, se cobraría 15% más por las colegiaturas. Si la colegiatura va a tener un aumento por la inflación del 4%, todavía va a tener otro 15% adicional por IVA, que la gente no lo puede acreditar, porque pues, normalmente quienes mandan a sus hijos a una escuela particular, pues no tienen un negocio donde puedan después pedir la devolución del IVA. No es el caso. Entonces, en realidad encarecen la educación privada en 15% más y adicionalmente la encarecen todavía más para aquellos padres de familia que podían meter la deducibilidad del gasto de la educación hasta cierto límite. Entonces, esto es muy grave, insisto, porque los muchachos que acuden a una universidad privada ahora van a tener que ya no puedan pagar esos incrementos, van a tener que recurrir a una universidad pública. Y las universidades públicas, todos lo sabemos, pues el programa más grave que tienen es la cantidad de rechazados, o que tienen un número de espacios, por más que han venido creciendo, un número de espacios limitados. Me parece que es un tema importante. Señor senador, acá en la franja fronteriza del estado de Chihuahua, pues cayó como un balde de agua fría la homologación del IVA. Usted es representante de un estado fronterizo también. ¿Qué opina acerca de esta homologación del IVA, es decir, el aumento en la franja fronteriza, que actualmente es del 11% y que vendría a ser del 16%? Mira, no solamente para la franja fronteriza es grave la homologación del IVA, sino también otro conjunto de medidas. Por ejemplo, las mercancías que se importan temporalmente para ser transformadas en México y regresarse, las importaciones que se denominan temporales, que hoy estaban exentas de IVA siempre y cuando las regresaras. Me refiero, por ejemplo, a las maquiladoras. Una maquiladora importa insumos que va a transformar en productos terminados y que luego los regresa a Estados Unidos. Ahora van a pagar IVA y esto va a dificultar el trabajo de las maquiladoras. Van a pagar IVA del 16% y esto dificulta el trabajo de las maquiladoras. ¿Qué significa para la gente eso? Pues que se van a perder puestos de empleo. Las maquiladoras todos sabemos que compiten en un mercado internacional. Ahorita, de hecho, hace 2 años cerraron varias maquiladoras, algunas para irse a Centroamérica o a Asia, y otras para regresar a Estados Unidos, que tiene una política ahorita agresiva para traer empleos hacia Estados Unidos.
Entonces, bueno, me parece que ese es un tema muy delicado. Y desde luego está el tema de la competencia. Durante ya muchos años el IVA ha sido diferente en la frontera, fundamentalmente porque los estados vecinos tienen un impuesto, el tax, tienen un impuesto de IVA más bajo, ¿no? El más alto es California, que anda cerca del 10%, 10-11%, no recuerdo. Bueno, el 8%. El 8%. Pues, ahora se pagan 11% y se propone que suba a 16 si esto se aprueba. Desde luego que nosotros estamos en contra de esa medida porque le va a quitar competitividad a la frontera. Hay que recordar que la frontera es uno de los motores de crecimiento de este país. El bienestar que pueda haber aquí en la capital y en otras partes del país, en buena parte se debe al dinamismo de la frontera. En varias partes de la frontera, en Tijuana, en Nogales, en Agua Prieta, el desempleo es prácticamente cero. En San Luis Río Colorado tiene un desempleo negativo, es decir, tienen más puestos de trabajo que personas que los ocupen. Quitarle ese dinamismo va a afectar a todo el país, no solamente a la frontera, desde luego que principalmente a la frontera, donde se pierden los puestos de trabajo. Entonces me parece que son temas que tienen que escudriñarse y que no responden a los principios que nos mencionó ayer el presidente en su discurso de presentación de la reforma. No tiene nada que ver con la progresividad, no tiene que ver con quitar privilegios. Me parece que es un entorno diferente de la frontera. También tiene otros que podrían decirse privilegios, como por ejemplo la zona libre de 21 kilómetros, etcétera, ¿no? Este tema, otro tema que nos preocupa muchísimo es que previamente están proponiendo una serie de cambios fiscales y están sobreestimando lo que se va a recaudar. Dicen que se van a recaudar 240,000 millones, lo que representa como el 1.5% del PIB. Y la reforma desde 1970 que más ha dado es la de 2007, que dio menos de un punto del PIB. Yo francamente, por más ejercicios que pueda hacer, y he tenido mucho tiempo en esto, no veo de qué manera se puede recaudar esa cantidad. Y bueno, ¿cuál es lo peligroso? Que en el presupuesto de egresos van a poner como en México los ingresos tienen que ser iguales a los egresos. Entonces, si yo estimo que voy a recuperar 10 pesos, entonces voy a proponer que los voy a gastar. Sí van a cumplir el gasto y no van a cumplir los ingresos, y eso va a aumentar el déficit. Y déficit no quiere decir más que impuestos que vamos a pagar después. O sea, porque es pedir prestado. Y ese pedir prestado no lo va a pagar el gobierno, lo vamos a pagar los mexicanos. Y están proponiendo también un déficit. Ellos dijeron que iban a proponer un déficit de 0, y hoy reconocen que el déficit es cerca del 3%, o un poquito más del 3%, ya con el incremento que van a pedir. 3% del Producto Interno Bruto, que no es poca cosa. Estamos hablando de 485,000 millones. Y para el próximo año proponen un déficit todavía mayor. Están proponiendo un déficit de cerca de 4% del Producto Interno Bruto, aunque dicen oficialmente que del 1.4, pero no están considerando otras deudas que va a pedir el gobierno. Y todas las deudas las vamos a pagar nosotros con impuestos futuros. De manera que, y todas esas deudas tienen efectos en inflación y tienen efectos en muchísimas cosas que en este país, pues, llevamos ya 15 años cuando menos de disciplina, de no gastar más de lo que tenemos, y ahora se pretende volver a romper ese ciclo, y las borracheras siempre traen crudos que nos causan muchos problemas a los mexicanos. De manera que estamos ahorita en el estudio del documento, pero sí estamos con mucha preocupación, porque lo que se anunció no es lo bonito que sería, no es lo que trae el contenido. Senador, y desde luego que es una propuesta del Ejecutivo. Al analizarla, el Legislativo, podemos esperar precisamente la posición de ustedes en contra de todo esto. Ya, nosotros en el PAN estamos absolutamente en contra de homologar el IVA en la frontera, estamos absolutamente en contra de ponerle IVA a las colegiaturas. Los mexicanos que mandan a sus hijos a escuelas privadas, por cualquier motivo que sea, pagan 2 veces la educación. La pagan con sus impuestos, como todos los demás mexicanos, la pagan con sus impuestos para que se sostenga la educación pública. Y aparte pagan la colegiatura. Encima les vamos a quitar la deducibilidad y les vamos a aumentar el 15%. Me parece que no tiene ninguna lógica esto, y nosotros vamos a votar en contra absolutamente de eso. Y vamos a revisar con lupa todos los temas, porque estamos dispuestos como partido a que se considere mejorar la captación del gobierno, pero no a partir de los contribuyentes que ya están cautivos,
y recargarles. Pensar que una persona es de altos ingresos porque gana netos 28,000 pesos mensuales, me parece que es un absurdo. Ciertamente es un salario muchas veces mayor al salario mínimo, pero de ninguna manera puede decirse que es el salario que recibe una persona adinerada. Por el contrario, me parece que lo que estamos atacando es a la clase media. Los ricos se defienden solos. El problema son la clase media. Y vaya que lo hacen muy bien, ¿no? Obtienen devoluciones de impuestos y excepciones, etcétera, etcétera. Bueno, senador, si nos permites, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos con esta interesantísima conversación. Con todo gusto. Son las 3 de la tarde con 14 minutos. Hacemos la primera pausa aquí en Tercera Ley y enseguida volvemos para continuar esta conversación con el senador Héctor Larios sobre la reforma hacendaria presentada el día de ayer por el Ejecutivo ante el Legislativo. Vamos a